por favor, ponga su reacción, la reacción que ustedes quieran, y yo sabré que ya han escuchado hablar de estos pilares. Bien, y por lo tanto, y bien, perfecto, ingresaron para ver el desarrollo. Hay alguien que no, hay muchas personas que no han escuchado del taller, excelente. Bien, 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 entonces es algo totalmente nuevo, perfecto. Pues nada, vamos entonces a lo que nos compete. ¿Se puede realmente mejorar la memoria? Esta es una pregunta que se hacen muchas personas. Si realmente se puede mejorar la memoria o no, si esta persona me está dando de convencer de algo que es imposible, que por genética yo no puedo, por mi edad no puedo, por mi carrera o mi profesión yo no puedo, por mi tipo de ocupación no puedo, ¿cierto? Y la realidad es que yo parto con una declaración de principios. Y es que no estaría acá con ustedes si no tuviera una certeza absoluta, una seguridad absoluta de que todas las personas podemos mejorar la memoria, no solo mejorar la memoria, también la capacidad de memorización y en cualquier momento, ¿ok? Hacemos esta distinción entre memoria y capacidad de memorización, pero pues, yo sé que algunas personas dirán, pero esto es prácticamente lo mismo. No es tan así, hay diferencias sutiles que procuramos, ¿cierto?, explicitar, y vamos a hacerlo, de hecho, a lo largo de este mismo taller. Estas son mis notas. Ojo, yo vivo en Chile, así que séptimo básico es como cuando uno tiene como 13 años. Un 5-3 es una escala del 1 al 7 en Chile, ¿ok? Pero pueden hacer sus matemáticas del 1 al 7, sabrán que no era el más brillante del curso. Entonces, comienzo con esa objeción. No tienes que haber sido el más brillante del curso para tener una memoria, ¿cierto?, como que se entiende como extraordinaria. Y de hecho, esto yo ya lo he contado en otros talleres. Levanten ahí, reaccionen con cualquier emoticón. Las personas que estuvieron en el último taller sobre especialidades, aprobar especialidades, hablamos del sistema de visión-acción y de otros sistemas de planificación, reaccionen ahí para saber. Perfecto, muchas personas estuvieron ahí, qué bien. Y sabrán un poco, bueno, y hay otras personas que también no estuvieron. Entonces, a las personas que no estuvieron, les cuento brevemente la historia de insomnio. Yo históricamente he sufrido insomnio, ahora bastante menos porque estudié la neurociencia, ¿cierto?, del cerebro para poder entender la neurociencia del sueño, específicamente para poder entender mis asuntos con el sueño, y este era yo, ¿bien? Cuando no podía dormir. Y este era yo una noche de marzo de 2017. Tenía mucho insomnio, me era imposible conciliar el sueño, así que me levanté por ahí por las 2 o 3 de la mañana y dije, ¿qué puedo memorizar? Porque había leído un artículo recientemente sobre técnicas de memorización y dije, voy a memorizar el número pi. Quizás si memorizo el número pi, voy a poder memorizar cualquier otra cosa porque es abstracto, es difícil. Y descubrí esa noche de 2017 que había podido recitar los primeros 100 decimales sin errores, escribiéndolos en este caso, en tan solo 2 horas. Para mí memorizar 100 números al pie de la letra en 2 horas era una cosa que jamás se me habría ocurrido que era posible. O sea, de hecho pueden sacar la cuenta, 100 números, ¿cuántos números de teléfono son? Sin equivocarte en ninguno. Y fue solamente por aplicar una técnica, insisto, de la cual yo había leído 2 días antes en el trabajo. Bien, yo trabajaba en marketing digital en ese entonces, específicamente en la parte de content marketing, que es marketing de contenidos. Por lo tanto, tenía que ver los blogs de clientes, además de estudiar Big Data. Bueno, mejorar mi memoria me llevó, ¿cierto?, a distintos lugares en la vida, y uno de estos lugares, de hecho, fue Tailandia. Viví en Tailandia 8 meses gracias a que empecé a mejorar mi rendimiento mental, empecé a tener mejores resultados, logré vender un guión, de hecho, esa es la razón por la que viajé a Tailandia, un guión de cine, para un proyecto en el que también hice supervisor de producción. Yo tenía que supervisar toda la producción. Y bueno, se los dije la última vez, en el último taller, las personas que se conectaron. Acá estoy con un elefante, que es el icono de la memoria, muy profético, ¿no? Pero que si quieren ir a visitar elefantes, siempre tengo que hacer este disclaimer, vayan como a santuarios de elefantes, es decir, no como a ver espectáculos de elefantes, porque los espectáculos de elefantes los maltratan. Si tú vas a un santuario de elefantes en el sudeste asiático, si llegarás a visitar, tú sabes que es un lugar solo para cuidarlos, tú solo vas a alimentarlos y si quieren les puedes hacer cariño, como este elefante de acá que me permitió hacerle cariño, ¿vale? Pero tú nunca los vas a cabalgar, ¿cierto? No vas a hacer shows, no vas a ver que los elefantes se pongan en 2 patas ni nada de eso. Bien. Y de hecho, este fue el lugar, el edificio de la producción, que se llama Wangtek, que significa el castillo o el palacio del juguete, y justamente, también muy profético, yo estaba aplicando por entonces ya el palacio mental, técnica de la cual les hablaré hoy día. Bien. Y de hecho, entonces, cuando volví a Tailandia unos años después, yo seguí, ojo, acá en Tailandia, entrenando el atletismo mental, y a veces les recitaba en inglés los números a mis colegas tailandeses, había también franceses, estadounidenses, había de todas partes del mundo, pero les recitaba como en las fiestas de Tailandia, ¿cierto? Los decimales en inglés, y era bien entretenido. Entonces yo seguí entrenando, y cuando volví a Chile, a Santiago,
Pasaron algunos años en todo caso, hasta que en 2021 batí el récord panamericano de memorización de los decimales del número pi. Específicamente recité 20.000 decimales sin errores durante 2 horas y 57 minutos, con lo cual me convertí en un campeón panamericano de memoria. Batí un récord panamericano de memoria. Bien, porque, bueno, ahí se los voy a mostrar. Esto es con un 100% de retención y tiene que ser transmitido en vivo, tiene que ser con jueces y con el apoyo de una institución científica. Sumamente importante todo esto, porque si no, no se valida el récord. ¿Cómo se hace esto? ¿No? Bueno, ahí está validado. Si ven, Sudamérica dice ahí, el continente, pero no hay ningún otro de América arriba, solo Europa y Asia. Por lo tanto, el récord es panamericano. Bueno, y si hubiese memorizado 14 decimales más, hubiese estado un puesto más arriba. Si se fijan, ni siquiera me di cuenta de esto. Pero un orgullo personal también es el tiempo. Fíjense la diferencia de tiempo con los que están acá más arriba, 5 horas, 7 horas, 10 horas, que también están en los 20.000. Yo lo hice en 2 horas y 57 minutos. Eso sí da más o menos 2 dígitos por segundo. Bien. Y solamente, más bien, en realidad esto no se aplica solamente a números. Y yo quise esto evidenciarlo en otro desafío que hice en enero de 2024 con la misma institución científica y 2 historiadores en vivo que constataron que yo recitara 2023 fechas de historia universal, eventos históricos, al pie de la letra. Estuve 8 horas, porque era un texto muy largo, como de 300 páginas, y también no me equivoqué en ninguno, sin errores y con un 100% de precisión. Entonces la pregunta es, ¿cómo se hacen estas cosas si esta persona me dijo que ni siquiera tenía tan buenas notas cuando era un preadolescente, ¿no? Por si no era el más brillante del curso? ¿Cómo es que se logran estas proezas de memoria extraordinarias? Repito entonces la declaración de principios, estoy absolutamente seguro de que todos podemos mejorar la memoria, pero de acá se deriva también mi enunciado de misión personal que con mucha transparencia y confianza, ojo, comparto con ustedes hoy día, que es este de acá, que mi misión, me he descubierto en este largo viaje que ha sido el atletismo mental para mí, ya 8 años, es aprender y enseñar, las dos cosas. Uno tiene que estar siempre aprendiendo. Uno no solamente es maestro, es también aprendiz constantemente. Yo aprendo mucho de ustedes todos los días. Mi misión es aprender y enseñar. Entonces, ayudando a otros a organizar sus ideas y a experimentar como esta satisfacción del conocimiento, del saber, en toda su vastedad. ¿Y por qué digo en toda su vastedad? Porque podemos saber y entender y comprender de muchas maneras distintas. No es solamente el conocimiento tradicional en un libro, pero también en la forma de ver el mundo. Bien, esa es mi misión personal y la comparto con ustedes para que sepan entonces de dónde viene un poco este proyecto M de Memoria. Y también este taller, desde luego. Hasta ahí, ¿cómo van esas reacciones? ¿Va todo adquiriendo forma? ¿Les va haciendo les está dando una buena sensación? Veo unos aplausos y unos corazones ahí. Excelente, ven. Muchos aplausos veo por ahí. Hay muchas personas que están preguntándose si cómo se hace esto, ¿no? Tienen preguntas ahí, ¿cómo se logra? Vamos para allá. Nada, entonces, de acuerdo con este enunciado, empecé a divulgar. Acá estoy yo, he divulgado en universidades, en instituciones científicas. Acá también estoy divulgando en colegios también he divulgado. Bueno, de hecho, me han invitado a muchos programas de televisión. He estado con algunas de las figuras públicas como más reconocidas acá en el país, pero también me han invitado desde afuera. Radios, televisión, redes sociales, influencers, distintas personas para hablar sobre cómo se mejora la memoria. Y acá estoy yo, ¿cierto? Mira, tengo la misma camisa. Entonces, vamos al grano. Espero que estén con lápiz y papel, porque ahora vamos a empezar a tomar nota. Bien. La grabación de esto va a quedar en la nube y si alguien quisiera volver a verla, no se preocupe, se las voy a compartir, ¿ok? Para que no tomen nota de manera como tan... de forma que en el fondo les distraigan. La idea no es distraerse, la idea es que tomar nota sea como un apoyo, ¿ok? Así que vamos a ir por partes, les voy a ir compartiendo estos 5 pilares en este orden. Y lo primero de lo primero, entonces, es el Active Recall, nuestro pilar número 1 de los 5 pilares. Entonces, vaso con agua. Recuerden siempre su vaso con agua. ¿Quiénes han escuchado hablar del Active Recall? Quiero ver esas manos arriba. ¿Quiénes han escuchado hablar del Active Recall? Personas no, personas sí, muchas personas sí. A ver dónde vienen. Hay algunas personas que no. Bien, han escuchado hablar. Yo les voy a contar acá en un poco más de detalle porque esto va a marcar la pauta de todos los demás pilares. Por lo menos hasta el pilar número 4, de hecho. El pilar número 5 es como una especie de excepción en cuanto a técnica de aprendizaje, ya van a entender por qué. Pero sigue siendo un pilar. Active Recall es básicamente recordar de forma activa. Se traduce como recordar activamente y
significa traer algo a la memoria, es decir, esforzarse en recordar. Cuando tú dices, hoy no lo logro traer a la memoria, lo tengo en la punta de la lengua, es ese active recall intentando materializarse. Bien, cuando tú lo pasas de la punta de la lengua, es decir, lo logras decir en voz alta, lo logras recordar, lo logras evocar por el verbo que quieras, entonces hiciste active recall. Y acá viene algo interesante, porque el active recall podríamos decir, parece una técnica de estudio, ¿no? Y en realidad es un principio del aprendizaje. No es una técnica, porque a veces se llama como la técnica del active recall, cuando en realidad es un verdadero principio del aprendizaje. Hoy día es uno de los principios con mayor respaldo científico. Es que cuando nos esforzamos en recordar algo, se favorece una huella de la memoria, contribuye con la consolidación de esa huella de la memoria. Y si tú tienes una huella de la memoria más consolidada, es más probable que te acuerdes de esa materia, de ese conocimiento, de ese concepto, etc. Bien, es un principio del aprendizaje, va más allá que solamente las técnicas. De hecho, las técnicas que promueven el active recall son las técnicas de estudio, para que lo tengan en consideración. Entonces, ¿cómo aplicamos el active recall? Porque les podría hablar horas sobre esta técnica, pero ¿cómo lo aplicamos en simple? Y yo propongo, hay infinitas formas, ¿ok? Pero yo propongo principalmente dos. Si tienes temas que son menos prioritarios, o cuando hay sentido de urgencia, ambas condiciones son las habituales, tú puedes aplicarlo cuando quieras en todo caso, es la lectura activa. Repito, cuando haya temas menos prioritarios, por ejemplo, tienes que memorizar 100 temas y tú tienes 80 que no son tan prioritarios, pero que es bueno saber, y los otros 20 son los fundamentales que tienes que dominar, entonces esos 80 procura estudiarlos con lectura activa. O cuando hay un sentido de urgencia, insisto, si tienes la prueba mañana y por ABC motivos no pudiste estudiar bien, tienes que aplicar la lectura activa. Esta es como la técnica de estudio mínima que queremos favorecer. ¿Y qué es la lectura activa? Es básicamente tomar el texto, el papel, ¿cierto? Tú tienes acá el papel, tus apuntes, el libro de texto, lo que tú quieras, estás leyendo, pero después tienes que apartar esto. Idealmente ponerte de pie, empezar a caminar, porque el aprendizaje es un proceso activo. Ya les voy a hablar de esto nuevamente, pero el aprendizaje es un proceso activo. ¿A qué me refiero con esto? Que literalmente tienes que moverte, ¿vale? Te pones de pie y empiezas a pensar, ¿qué acabo de leer? ¿Cierto? ¿Qué acabo de leer en estos apuntes, en este repaso, en esta síntesis que yo escribí? ¿O qué acabo de leer en este libro? Tienes que decirlo en voz alta, ¿bien? Y van a pasar varias cosas. Vas a empezar a notar vacíos, qué es lo que te falta entender mejor, entre otras cosas. Si no estás recordando muy bien, es que probablemente tienes que mejorar la concentración, y ahí hay otras estrategias. Pero si tú lo haces de manera activa, el aprendizaje es mucho más probable que te acuerdes al momento de hacer active recall. Entonces, te estarás preguntando, ¿cuánto leo antes de hacer active recall? ¿Una hora, por ejemplo? No. ¿Quieres leer entre 5 y 10 páginas? Depende un montón del libro de texto y depende mucho de tu profesión y también depende de cómo te encuentres tú, de la edad que tengas también depende, porque es muy distinto si tienes más de 25 años y tu corteza prefrontal ya está completamente desarrollada, que es la última parte del cerebro en desarrollarse más o menos a los 25 años, para que sepan, versus si tienes 45 o 15 años. Son distintos tiempos, son distintos momentos de aprendizaje, pero en general no quieres leer demasiado, más de una hora, por ejemplo, porque si no te va a costar mucho acordarte de lo que leíste al principio. Son como tandas de 5 a 10 minutos, hacer una pausa, preguntarte qué acabas de leer, caminando de pie, volver a sentarte y continuar leyendo. Si tú aplicas solamente eso, te juro que vas a notar un cambio, pero significativo en tu rendimiento y en tus notas, solo por hacer lectura activa, ¿vale? ¿Y por qué? Porque favorece el active recall, porque te estás esforzando en recordar. Eso es lo mínimo que deberías hacer. Es lo más rápido. Por eso digo que es para temas menos prioritarios o cuando hay urgencia. Cuando tengas temas más prioritarios o cuando no haya un sentido de urgencia y tengas más tiempo para repasar bien, lo que recomiendo es leer, como te acabo de decir, ¿cierto? Lee. Después haz un resumen procurando el poder de síntesis, y luego compara lo que acabas de leer con tu resumen rápidamente, haciendo un skimming rápidamente, ojeando, ¿cierto? No leyéndolo todo, y vas a empezar a notar vacíos. Y esos vacíos es tu cerebro diciéndote, esta parte no la entendí bien, así que vuelve a estudiar esos vacíos. Lo mismo, esto favorece el active recall, porque hiciste un resumen. Sin estar leyendo ojo, tú lees y apartas el texto. Si no, no estás haciendo active recall. Si tú copias, vas mirando el texto y no te estás esforzando, si tú lees el texto y vas haciendo el resumen así como síntesis y voy copiando tú constantemente, eso no favorece el active recall porque no estoy recordando activamente, estoy literalmente mirando y eso es pasivo. Bien, eso es lo más importante de entender en cuanto al active recall. Ahora, hay un millón de técnicas que lo favorecen, hacer mapas conceptuales, por ejemplo, mapas mentales también, bueno, los famosos resúmenes, explicar en voz alta, aplicar la técnica de Feynman, que es básicamente muy parecido a lo que les dije acá,
entre otras cosas. Pero esto es como lo más simple. Entonces, cuando tienes temas prioritarios, quieres leer y hacer un resumen, en ese resumen puedes incluir mapas mentales o mapas conceptuales, desde luego, y luego comparar con lo que leíste y llenar los vacíos. Esa etapa, ¿cómo se llenan los vacíos? Podrían estar preguntándose también. Es bastante sencillo, simplemente vuelves a hacer el resumen con poder de síntesis, pero respecto de esos vacíos que no comprendiste. Y con eso, eso te puede tomar 10 minutos, no necesitas más que eso. Y con eso también vas a lograr comprender definiciones, conceptos de manera mucho más profunda para tu cerebro. Bien, y en ambos casos, si no recuerdas de qué trata lo que acabas de leer en los primeros 10 a 20 segundos, yo me doy 5 por si acaso, 5 segundos. Si no me acuerdo en 5 segundos, vuelvo a estudiar. Repito, si no te acuerdas en los primeros 10 a 20 segundos, tienes que volver a leer activamente, porque no te está quedando. ¿Y por qué digo esto? Porque hay personas, y la mayoría somos así, y he visto esto con cientos de estudiantes, así que créanme, pero la mayoría se trata de dar 5, 10, 15, 20 minutos caminando de pie, tratando de acordarse porque dice, tengo que hacer Active Recall, tengo que hacer Active Recall. Si pasaron 10 segundos, ya no te vas a acordar, olvídate. Es muy poco probable que después de esos 10 segundos estés recordando bien algo que leíste recién. La razón por la que no te estás acordando después de 10 segundos es porque no lo evaluó bien tu memoria a corto plazo, la memoria de trabajo. Entonces, eso significa que no pasó a tu memoria a largo plazo. Olvídate de estar esperando 5 minutos. El problema es que a veces somos tan testarudos y queremos recordar y tú dices, sí puedo, lo tengo en la punta de la lengua, sí puedo. Si haces eso para los 100 temas que tienes que estudiar, vas a terminar en 80 días de estudiar. Porque vas a estar 5 minutos, 5 minutos y 5 minutos tratando de recordar cada concepto, de recordarlo activamente. Bien. ¿Por qué sé que funciona esto? De hecho, Mar, por ejemplo, acá tenemos el testimonio de Mar. Con este tipo de estrategias pasó su reválida de derecho, y eso significa que puede ejercer básicamente puede ejercer, depende del país, a veces sean reválidas para poder ejercer en otros países, depende del país, y todo esto le ayudó con el proceso de estudio y memorización, y agradece también la valiosa información que le compartimos, porque siempre, siempre, siempre hablamos del Active Recall, constantemente. Bien, entonces, quiero que escriban ahí en el chat, quiero ver esas conversaciones, cómo sentirían que les ayudaría en su vida este pilar. Por favor, ¿quién me puede compartir ahí cómo sienten acá en el chat? Para que vayan escribiendo en el chat. Vamos a ir. Bien, Alan dice que está preparando. Rafael pregunta, ¿cuál es el más urgente, el primero o el segundo? Ambos son importantes, ¿vale? La lectura activa es para temas más urgentes porque es más corto hacer lectura activa. Es más rápido. Si tienes más temas, hay temas más urgentes, estudialo rápido por lectura activa. Bien. Me dice que le va a servir para su carrera de ingeniería más idiomas, SOE. Bien, Vanessa dice que para aprender idiomas, interesante. Felipe dice que el Active Recall podría ayudarlo con la certificación que tiene que rendir. La preparación requiere 5 libros en total, son casi 3.000 páginas. Excelentes, totalmente. Kiki, bajar el estrés por tener herramientas que facilitan el estudio. Esa es precisamente la idea, bajar el estrés para los ramos en psicología, dice Camila. Leonel dice que a veces aplica el Active Recall. Excelente. Agustín también habla de idiomas, muchos idiomas acá. Me ayudaría, dice Ana, estudiar materias de legislación militar. Perfecto. Oriana también para la carrera de psicología, al estar leyendo. Excelente. Esas son las cosas que yo quería leer. Excelente. Para eso les ayudaría el Active Recall. Significa que lo están entendiendo. Bien, yo los animo a reflexionar sobre esto para que ustedes vayan también comprendiendo sobre el proceso. Bien. Perfecto. Vamos con el segundo pilar. Asociaciones mentales. ¿Quién ha escuchado hablar sobre las asociaciones mentales? Quiero ver esas reacciones. Bien, excelente. Muchas personas. Bien, bien, bien. Son fieles seguidores de este canal, puedo ver, de M de memoria, ¿no? Algunas personas no, otras sí. Las asociaciones mentales, entonces, ¿en qué consisten? Es básicamente una relación personal que haces para recordar una palabra clave o un concepto y que una relación que haces entre esta palabra clave y algo que ya conoces. Bien, entonces les dejo de hecho el ejemplo acá de Elsa de Frozen. No sé si habrán leído el artículo que compartí en mi blog. Es una tontera, diríamos en español, y por eso precisamente es beneficioso que sea una tontera. Elsa de Frozen empieza con Fro, ¿bien? Y queso en francés es fromage. También empieza con Fro, solamente se pronuncia fromage. Y por lo tanto, yo me voy a acordar, como pienso la palabra fromage con Elsa de Frozen, y me la imagino comiendo queso, entonces la palabra fromage significa queso. Eso es una asociación mental, súper, súper simple, ¿ok? Tú cuando haces esto en masa,
De hecho, esta técnica, esta estrategia la hemos aplicado para intérpretes, para personas que aprenden idiomas. En masa, insisto, tú puedes aprender 100 palabras fácil por día. Fácil. 100 es un número, de hecho, relativamente bajo. Y cuando empiezas a aplicarle repaso espaciado, que es otro pilar del que les voy a hablar después, empiezas a dominar la parte de la retención de vocabulario mucho más rápido, que es la más tediosa. No es la única para aprender idiomas. Aprender idiomas requiere una estrategia como más compleja. Escucharlo, conversarlo, escribirlo, entre otras cosas. Pero si no dominas las 1000 palabras esenciales, depende del nivel al que estés aspirando, pero las 1000 esenciales, idealmente 2000 o 3000, te va a costar mucho implementar las estrategias subsecuentes, ¿cierto? Conversar, escuchar, interpretar, escribir, entre otras. Es sumamente importante que entonces dominen el vocabulario. Eso con respecto a idiomas. Pero como les digo, entonces es esta relación personal que tú haces entre un concepto que quieres recordar y algo que ya conoces. Yo quiero recordar que fromage es queso, así que tengo que pensar en qué me recuerda a fromage, frozen, perfecto. Mejor si es absurdo y de hecho mucho mejor si lo exageras. Bien, esta de hecho es la clave de las asociaciones mentales. Mientras más exagerado, mejor. Bien, hay distintos tipos de asociaciones mentales. Por ejemplo, si quieres recordar números, ya acá tienen el ejemplo del número pi, tú puedes pensar en que el 1, que es un objeto abstracto, es una vela. La vela es mucho más memorable. ¿Por qué? Porque tiene más como canales sinápticos, tiene una conexión muchísimo más enriquecida ese engrama. Un engrama es una memoria, por si acaso. Ese engrama, esa memoria, la idea de una vela, tiene muchas más conexiones neuronales que la simple idea del 1, que es mucho más abstracto. ¿Por qué? Porque no vemos números unos caminando por la calle. En cambio, velas, bueno, velas tampoco vemos caminando por la calle, yo por lo menos no, pero es mucho más estimulante, porque la vela tiene un contexto. Lo usabas, por ejemplo, muy habitual, ¿cierto?, en Latinoamérica, cuando se corta la luz y tienes que poner la vela, cuando nos quedamos sin luz, o cuando tu abuelita quizás prendía una luz y liberaba un aroma específico. Tiene un aroma, tiene un tipo de iluminación asociado a la vela, el contexto en que se usa. La vela es mucho más estimulante que un simple número 1. Y ese es el secreto, de hecho. Usamos cosas que conocemos, porque las cosas que conocemos tienen más conexión para nosotros. Pero esto podemos llevarlo más lejos incluso. Y, por ejemplo, el 68. Quiero ver acá en el chat que vayan escribiendo. Si yo les pregunto, el número 6, ¿a qué consonante, como están ahí en lenguaje las habilidades, a qué consonante se parece la C? ¿A qué consonante mayúscula? A ver, vamos a ver ahí los mensajes. ¿A qué consonante mayúscula? Excelente, bien, ahí hay varias opciones. Me dicen G, 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 se están riendo. G, 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 G. Hay una C, parece por ahí. No, mira, muchas G. Excelente. Otra pregunta. ¿Y el 8, a qué consonante se parece? A ver, quiero ver ahí en el chat. ¿Qué consonante se parece? Perfecto, a una B. El 8 se parece a una letra B. Súper, súper bien. Excelente. Entonces, podemos pensar en GB y por lo tanto, nuestro 68 pasa a ser Gabriela, como Gabriela Mistral. Puede ser una Gabriela a la que tú conozcas, una Gaby, o puede ser Gabriel García Márquez, pero alguna imagen que para ti sea familiar. Para mí, Gabriela Mistral es esa imagen familiar. De hecho, el 68 en mi sistema alfanumérico es Gabriela. Esto es tremendo, porque esto tú lo puedes usar para, bueno, ingeniería, para constantes matemáticas, constantes físicas, para química, lo puedes usar para la tabla de los elementos, lo puedes usar, lo que más se usa, por lo menos en la experiencia que yo he tenido con estudiantes, en derecho y en medicina. En medicina tienes que, para farmacología, posologías, es tremendo. De hecho, tenemos infectólogos en algunos de nuestros programas que memorizan tratamientos completos usando este tipo de sistemas alfanuméricos. Bien, lo mismo en derecho. Tenemos personas, personalmente ayudé de hecho a memorizar todo el código del trabajo a un abogado hace como 3 años atrás usando este mismo tipo de sistemas. Todo el código del trabajo. Bien, de hecho, el código del trabajo, el artículo 67, el código del trabajo en Chile en este caso, es el de las vacaciones, como se conoce más, feriado anual, de hecho. El feriado anual es el nombre técnico. Y eso lo sé porque el 67 es un gato en mi sistema, ¿cierto? Gato, porque el 7 se parece a una T, y por lo tanto pienso, ¿qué está haciendo el gato? Ah, el gato está de vacaciones, está apoyado en una palmera. Esa es mi imagen visual, y por lo tanto yo ya sé que ese es el artículo del feriado anual. Y acá viene un asunto importante. No se termina ahí la asociación mental, sino que yo tengo que evocar, tengo que decir activamente, es decir, active recall, en qué consiste el artículo 67 que yo ya entendí. Entonces, miren esta regla fundamental de la memorización. La memorización nunca, jamás es en detrimento de la comprensión, del entendimiento. Nunca, jamás es en detrimento de eso. En cambio, son estrategias complementarias. Yo memoricé que el 67 es el artículo que habla del feriado anual, el Código del Trabajo,
Y yo sé que, de acuerdo con el Código del Trabajo en Chile, las personas que se rigen por este código tienen derecho a una remuneración íntegra durante su periodo de vacaciones, que consiste en 15 días hábiles al año. Y es así de simple. Y eso es porque yo lo entendí. Bien, no es solamente decir de memoria por decir. Otro tipo de ejemplo, asociación mental, por ejemplo, si necesitas recordar que el sistema nervioso autónomo, para estudiantes del área de la salud, por ejemplo, está compuesto por el sistema nervioso simpático y el parasimpático, puedes pensar en un auto, por autónomo, que está siendo conducido por un payaso, que es simpático, y este payaso puede estar sosteniendo un paraguas, por parasimpático. Bien, son todas asociaciones, una conceptual, la del payaso y el simpático, y las dos otras son fonéticas, auto por autónomo y paraguas por parasimpático, ¿cierto? Son fonéticas. De hecho, ya, para que sepan, las que yo más recomiendo por toda la data que he recabado todos estos años, no solo conmigo, pero también con los estudiantes a los que hemos enseñado, por lejos las fonéticas son las mejores. Es decir, palabras que empiezan igual, aunque no tengan nada que ver. Acuérdense de eso, las fonéticas, repito, son súper, súper buenas. Aunque paraguas no tenga nada que ver con parasimpático, va a ser muy fácil acordarte de parasimpático. Créanme, ¿bien? Entonces, de hecho, sabemos que estas asociaciones funcionan porque Javier nos comentó por correo electrónico hace ya mucho tiempo: muchas gracias por responder y por compartir estas técnicas. Dice, probé con algunos artículos hace unas semanas y no se me han olvidado más. Ojalá este conocimiento estuviese más difundido, es de gran utilidad y muchas gracias nuevamente. No sé, artículos en este caso está relacionado con el derecho, ¿cierto? Quiero ver acá en el chat cómo crees que te ayudaría en tu carrera dominar este segundo pilar. Por favor. Garra Blanca, dice Kiki para el 68. Muy, muy bien. Carlos Gardel dice, AT, Aníbal para el ADN de biología. Excelente. Acá dice Claudia, papá hace el juego de inventar nombres con las patentes. Para aprender la Constitución de Argentina, dice Blas, súper bien. Para memorizar partes del cerebro y conceptos psicológicos, excelente, Oriana. Esa es precisamente la idea. Como listados de cosas, es muy fácil memorizar con asociaciones. Es extremadamente fácil. Patologías del cuerpo, excelente, Freddy. Esa es la idea. Javier también dice, se te dificulta. Ahí te puedo compartir tips adicionales. Escríbeme, Javier. Memorizar artículos, súper bien, Camila. Lucas dice memorizar artículos también. Memorizar músculos, dice Felipe. Excelente. Bien, para todo eso sirven las asociaciones mentales. Ya están entendiendo para dónde va este asunto. Están entendiendo. Hasta acá. Aprovechen. Voy a responder, no puedo responder lamentablemente, como saben, a todas las preguntas. Hay muchas personas conectadas, pero aprovechen dejar sus preguntas y voy respondiendo lo más sintético que puedo, ¿ok? Porque, insisto, son muchas personas. Escríbanlas en el chat, porque acá evitamos abrir micrófonos porque hemos tenido problemas con micrófonos en el pasado, pero los invito a que escriban en el chat acá cómo practicar la memoria todos los días. Súper buena pregunta, obsesiónate. Estuve hablando hace poco en un video de esto, cómo obsesionarse con esto. Obsesiónate, practica la memoria todos los días con algo que te guste. Elige un tema, Lucas, que te guste. Yo empecé a practicar la memoria con números y con cartas, me encantaba con cartas. Entonces, obsesiónate sí, pero con una estrategia sólida. Y lo que estamos viendo en este taller, los 5 pilares, ahí tienes una estrategia sólida para empezar a memorizar, por ejemplo, con asociaciones y palacios. Bien, así puedes practicar la memoria todos los días. La idea es desafiarte todos los días, desafíate como sea. De hecho, usar el cerebro mejora el cerebro. El cerebro funciona bajo una lógica que se llama use it or lose it. Úsalo o piérdelo. Las distintas regiones del cerebro. Vanessa, ¿cada cuánto hay que repasar para que algo se aprenda de por vida? Nunca nada se aprende de por vida. Aunque tú creas que hay algo que probablemente te vas a acordar de por vida, nunca, más que, en realidad sí, hay cosas que se aprenden de por vida. Sí, me rectifico. Hay cosas que se aprenden de por vida, sí, pero nunca podemos saber si lo vamos a saber de por vida. Repito, hay cosas que se aprenden de por vida, pero no tenemos cómo saber si lo vamos a saber de por vida. Pero para hacerlo más probable, porque la memoria es un juego de probabilidades finalmente, y tú quieres así como llegar a ese 99,9 periódico, ojalá, ¿cierto? 99,999, ojalá lo más probable, bueno, en este caso sería 100, es un chiste matemático, pero muy, muy probable, si quieres acercarte a ese número, tienes que hacerlo emocionante, tienes que hacerlo, hay distintos principios del aprendizaje, tienes que usar Active Recall, tienes que pensar sobre ello frecuentemente, pero por ejemplo, dice cuánto repasar para que algo se quede por vida. Por ejemplo, depende mucho, porque los eventos más emocionantes de tu vida, ni siquiera has tenido que repasarlos en tu cabeza para que se queden de por vida, te lo aseguro. Como el último día de la universidad, o el primer día de la universidad, o el día que conociste a tu pareja, o cierto, el día del matrimonio de tu mejor amigo, como cosas así, son eventos que se quedan de por vida. Esa es memoria autobiográfica, por si acaso. Bien, y ni siquiera hay que repasarlos. El truco es hacer entonces emocionante la memoria semántica, es decir, el conocimiento. Eso lo vamos a ver también. Todos los métodos funcionan para los procedimientos prácticos.
Freddy, después aclárame esa pregunta por interno, si me escriben por Instagram, yo siempre respondo, así que los animo a porque no logro entender la pregunta muy bien. Si todos los métodos funcionan para procedimientos prácticos. Eso es en medicina, por ejemplo, ¿no? Necesito como ese detalle. Oriana pregunta, ¿cómo hallar la motivación para memorizar cuando hay pereza? Súper importante, hay motivadores internos, Oriana. Te diría que uno de los más importantes es preguntarte por qué estás estudiando lo que estás estudiando. Si hay pereza, es porque a veces no hay una conexión emocional, no hay un propósito muy claro. Y de hecho eso es maravilloso porque te da pistas sobre por qué estoy haciendo esto. Y ojo, no siempre la respuesta va a ser lo que esperas en el sentido de, lo estoy haciendo por esto, por ende debo continuar. A veces la respuesta es, con razón, no, estoy desmotivado haciendo esto, porque en realidad no se condice con mi propósito. Es una cosa que nos hace pensar mucho. Yo recomiendo buscar cómo definir un propósito. ¿Bien? ¿Cuál es el límite de edad para aplicar estos principios? No hay límite, Jonathan. Hay incluso campeonatos de memoria para niños y campeonatos de memoria en los que participan adultos mayores. Yo personalmente enseñé a adultos mayores de la población Los Nogales en Chile. Esto es en Estación Central. Y los ayudé a memorizar poemas. Tenían 80 años en promedio. Y lograron en 4 semanas aprender a memorizar poemas. Ni yo me la creía. ¿Cómo lo hago? Si recuerdo que lo que leí en los primeros 5 segundos, pero luego pasar y pasar los temas, se me olvida lo primero. Bien, Tania, si lograste hacer Active Recall los primeros 5 segundos, hiciste Active Recall, pero no puedes, ojo, leer 5 segundos Active Recall 5 segundos, leer 5 segundos Active Recall 5 segundos, porque eso no es Active Recall, eso es estar copiando. Es lo mismo que estar haciendo el resumen. Tienes que leer los 10 minutos y hacer el Active Recall de los 10 minutos. Bien, por eso se recomienda unos 5 a 10 minutos, si no, no es Active Recall, si no es estar repitiendo en voz alta lo que estás leyendo. Pero si lograste hacer el Active Recall, en 10 minutos es extremadamente poco probable que te olvides. Punto 1. Si en verdad, después de esos 10 minutos, en 3 horas quisieras repasarlo, no lo repases, te lo recomiendo, porque te vas a frustrar si no te acuerdas y necesitas ciclos de sueño profundo. Es decir, no porque no logres acordarte de algo con lo que sí lograste hacer Active Recall, por ejemplo, 3 horas antes, ese mismo día, no significa que no lo estés consolidando, significa que tienes que darle el ciclo de sueño necesario a eso durante la noche para que tu cerebro empiece a consolidarlo. ¿Por qué? Porque el cerebro consolida de noche. ¿Y qué es lo mejor que va a consolidar? Las memorias que más va a consolidar son aquellas con las que hiciste Active Recall. Vamos a continuar porque acá ya se extienden mucho las preguntas. Como les digo, se nos van 6 minutos, se nos pasaron volando. Los animo a que me escriban por redes sociales. Recuerden, @mdememoria en redes sociales. Estoy en TikTok y en Instagram. Los mensajes de TikTok no los respondo mucho porque no me llegan, las notificaciones son más confusas. En Instagram es mucho más fácil, puedo mandar audios, es mucho más sencillo. Puedo compartir enlaces. En general, envío enlaces a otros artículos que tengo de mi blog. Con TikTok no me permite hacer eso. Es una de las razones por las que no reviso los mensajes en TikTok, pero en Instagram sí lo hago. Para que me escriban, @mdememoria.com, acuérdense. @mdememoria, de hecho. mdememoria.com es el sitio web. Es @mdememoria. Nos quedan aún pilares y me interesa que los entiendan, así que vamos a continuar. Número 3, Palacios de la Memoria. ¿Alguien ha escuchado hablar del Palacio de la Memoria o lo ha aplicado? Mejor, reaccionen quienes han aplicado el Palacio de la Memoria, aunque no haya sido con tanto éxito. Aunque no haya sido con tanto, si lo hayan intentado. Ahí veo muchas caras tristes. Muchas caras tristes. ¿Qué pasó? Quizás es que lograron aplicarlo sin mucho éxito. ¿Lo intentaron? A ver. Puede ser, puede ser. Bien, el Palacio de la Memoria. Yo a menudo prefiero que les llamemos casas, bien, casas de la memoria o casas mentales. De hecho, porque los palacios de la memoria también son palacios mentales, por si acaso. Pero yo digo, no busquen como casas mentales, porque si buscas casas mentales en Google, te va a empezar a aparecer publicidad sobre hogares de acogida, ¿cierto? Entonces no es la idea, te va a aparecer como hogares para adultos mayores y cosas así. La cosa es que pero son casas mentales, ¿por qué? Busca como palacios de la memoria, búscalo así, ese es el concepto. Pero ¿por qué yo hablo de casas? Porque literalmente tienes que imaginar una casa conocida, ¿bien? No tienes que inventar la rueda, estas son las técnicas más fáciles de implementar y se los voy a demostrar porque suele ser una objeción. Cuando yo le enseño y le explico, la gente dice, yo no voy a poder, pero no la aplica, lo que es graciosísimo. Entonces, siempre para cerciorarnos, no solo tenemos que aplicar algo una vez, sino varias veces, porque si no lo intentas, obviamente no lo vas a aprender. Pero les voy a explicar acá el paso a paso. Número 1, imaginas una casa conocida. Número 2, haces un recorrido mental de esa casa. Bien, es decir, tú te sitúas mentalmente en la entrada y empiezas a recorrer sus distintos pasillos, sus diferentes estancias, empiezas a acordarte de los muebles que había ahí, donde había una ventana, etc. Importantísimo, los detalles no son necesarios. Por ejemplo, adornos, cuadros, espejo, no es necesario. Si te acuerdas, mejor, bien, pero no son necesarios. Y se los digo por experiencia, yo soy pésimo recordando detalles en general. Colores, adornos, dónde estaban ciertas cosas, no.
Y ojo, y bato récords de memoria. Entonces puede parecer irónico, ¿cierto? Y sin embargo, es porque confío en el proceso del palacio mental, porque confío y reconozco también la evidencia que hay detrás de su uso, como la evidencia no solo, bueno, de hecho hay muchos papers científicos que han medido el uso del palacio mental y la evidencia es clarísima en términos pragmáticos, es buenísima para retener a largo plazo, de hecho no hay técnica que se le compare, pero también hay un sustento teórico de por qué funciona. Tiene que ver con el hipocampo, pero en este taller no les voy a explicar eso en detalle porque es una vuelta demasiado larga y podríamos hablar solamente del hipocampo varias horas, ¿bien? Pero hay una explicación científica de por qué funciona. Y finalmente, en este recorrido mental tú tienes que determinar estaciones. Todo esto por escrito. Primer error, pensar que el palacio mental solamente se hace con la mente. No, tienes que tomar apuntes de tus palacios mentales. Desde luego, tienes que tenerlos por escrito. Yo tengo planillas de Google, las famosas Google Sheets o Excel de Google, ¿cierto? O Excel no es de Google, pero así lo entiende la gente. Estas planillas de Google, tengo ahí todos mis palacios mentales anotados, todas mis asociaciones, todas las estaciones, todo está clarísimo. ¿Y por qué? Porque si yo no repaso mi palacio mental en 6 meses, es normal que se me olviden algunas estaciones o que tenga ciertas como vacíos por la curva del olvido, y esto le pasa a todo el mundo. Solamente que la curva del olvido con palacios mentales y asociaciones es bastante más plana, la curva, que sin palacios y asociaciones, es decir, cuando solamente lees, incluso cuando haces solo Active Recall. Es impresionante que cuando usas palacios y asociaciones con Active Recall, obviamente, con Active Recall, si no, no cuentan, la curva del olvido se aplana, pero de manera sustancial. Bien, entonces vamos a hacer un ejercicio y las personas, bueno, que habrán visto la masterclass conocerán este ejercicio. Da igual, lo vamos a hacer en conjunto, porque me interesa acá que comprendan y que tomen confianza sobre cómo rayos se aplica un palacio de la memoria. ¿Están preparados? A ver, quiero ver esas reacciones, saber si están preparados, si van a empezar a tomar nota, para que imaginen conmigo. Bien, bien, excelente. Varios pulgares arriba, eso, los aplausos, los confetis, los corazones. Bien, paso número 1. Simple y claro, imagina tu casa. Yo a veces hago este ejercicio y les digo, imagina la última casa en la que estuviste incluso. No tiene que ser la tuya, pero hagámoslo simple. Imagina tu casa, yo los acompaño, imagino mi casa. Estoy imaginando mi casa, pero por fuera. Es decir, sitúate en la puerta de entrada de tu casa. ¿Bien? Y quiero que acá elijas 9 estaciones. Manu, ¿qué son las estaciones? Puerta de entrada, les estoy dando la primera. El pomo de la puerta incluso. El pomo de la puerta, primera estación. Bien, tú abres la puerta, lo primero que veas, segunda estación. Es decir, como el pasillo de entrada, sea un hall de entrada, lo que haya, segunda estación. Yo les voy a decir mis estaciones. Si quieren, toman nota de sus estaciones. Pueden apartar después el papel, porque si no, no cuenta como Active Recall, recuerden. Pero yo les voy a decir mis estaciones. Mis estaciones son, la primera, la puerta de entrada. La segunda, la entrada. La tercera, voy a usar esta misma entrada, ya van a ver por qué. La cuarta es un poco más allá del pasillo, donde hay como una especie de recodo que se conecta con el living. Es como una parte un poco más allá del pasillo de entrada. Un metro, no es tanto más allá. Se conecta con el living y la cocina. Luego imagino como estación la mesa del comedor. Después imagino una silla en la mesa del comedor. Puede ser la de cabecera, cualquier silla si es redonda. Mi mesa del comedor es redonda, así que no hay cabecera. Después una poltrona o un sillón, ¿cierto? Un sillón que es individual, no el sofá. Después de eso, sí, vamos al sofá, a la izquierda, el brazo de la izquierda, y la última estación es el brazo de la derecha del sofá. Les voy a repetir estas estaciones, esas son las mías, pero elijan 9, las que ustedes quieran. Como les digo, yo comparto ahí mis ideas por si quieren utilizarlas. Y quiero que imaginen lo siguiente. Vamos a poblar este palacio mental con una sola asociación por estación, es decir, lo vamos a hacer sumamente fácil. Yo recomiendo usar más de una asociación por estación, es como un trabalenguas eso. Yo recomiendo más de una asociación por estación porque optimizamos la cantidad de estaciones. Pero eso es otro cuento. Ahora quiero que entiendan la técnica, así que vamos a hacerlo lo más simple posible, es decir, una asociación mental por estación. Quiero que en la puerta de entrada, yo voy subiendo y digo, oh, en la puerta de entrada hay una cadena colgando, así como una cadena de barco, ¿cierto? Como de ancla, puede ser una cadena de reo, pero una cadena gruesa, grande, que suena mucho y está colgando del pomo de la puerta. Y yo digo que hace una cadena acá, y empiezo a mover esa cadena, empiezo a moverla y suena la cadena. Abro la puerta y con lo primero que me encuentro al entrar a mi casa es con un alien. Wow, 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 un alien. Puede ser el de la película Alien, ¿cierto? Con la cabeza bien grandota para atrás. O el alien que tú quieras. Pero hay un alien. Y yo digo, ¿qué hace un alien en mi casa? Y me mira feo y quizás grita como alien. Y yo digo, ¿qué hace un alien ahí? Esta es la segunda estación.
Y el alien saca, acá está la tercera estación, por eso les dije que iba a usar la misma, saca un reloj despertador, como que está tronando, ¿cierto? El reloj despertador y es rojo, de un rojo intenso, y el alien tiene este reloj y me lo pone en la cara, el reloj despertador, y digo, ¿qué le pasa a este alien demente? Es la tercera asociación. O tercera estación. La tercera estación en este caso es parte del alien, ¿vale? Después de eso paso al alien. Un metro más allá tengo la parte del pasillo que conecta con la cocina y con el comedor y veo lentamente por ahí pasando una nube blanca. Es una nube blanca, ¿vale? Bien blanca la nube. Yo digo, uff, me da una sensación de frío, quizás tirito un poco, pasa esa nube frente a mí en el pasillo que conecta y yo veo la nube seguir, seguir y veo que conecta con el comedor. Y digo, bien, la mesa del comedor. ¿Qué hay sobre la mesa del comedor? Un banquete. Hay un banquete así delicioso sobre la mesa del comedor y tú puedes imaginar acá un banquete, literalmente muchos platos humeando, pero yo tradicionalmente imagino el estereotipo de un banquete que es como un pavo al horno servido sobre la mesa del comedor. Un pavo al horno. Esa es la idea de un banquete. Veo el banquete y veo la silla del comedor. Una silla, no necesito más, puede ser la de la cabecera, como decía, pero veo la silla, hay sobre esa silla una almohada. Y yo digo, ¿por qué habrá una almohada acá? Quizás alguien puso la almohada sobre la silla para que alguien se siente de manera más cómoda. Conjeturo, ¿cierto? Me hago algunas ideas. Alguien puso la almohada para que se siente de manera más cómoda. No importa. Continúo y veo ahí que sobre la poltrona o este sillón individual está Miss Simpatía. No sé si vieron esa película. Es de Sandra Bullock, que era esta detective que participaba en un concurso de belleza. Básicamente, Miss Simpatía es una detective que participa en el concurso de belleza, Sandra Bullock, y está así con su pistola y su traje rosado. Creo que era rosado, miren. También, no me acuerdo muy bien de eso. Está con su pistola y está mirando ahí sobre la poltrona. Y yo digo, está Miss Simpatía. Vale. Y después de eso, voy al brazo izquierdo del sofá. En el brazo izquierdo veo un colibrí. Acabo dos alcances. Puede ser un colibrí o una ballena. Ya les voy a explicar por qué. Pueden imaginar lo que quieran. El colibrí o la ballena, de hecho, puede ser el colibrí y la ballena. Podemos hacer la doble asociación. Un colibrí revoloteando la ballena tiene que ser a escala, porque no entra evidentemente en un sofá, no entra dentro del living de mi casa, de hecho. Pero vamos a imaginar una ballena o un colibrí, como quieran, ahí sobre el brazo izquierdo. Y finalmente, en el brazo derecho del sofá, vemos una flecha apuntando al este. Una flecha apuntando al este. Puede ser una flecha de madera, así como una señalética. Al este, es decir, a la derecha está apuntando en ese caso, porque el este en los mapas es a la derecha. Bien. Perfecto. Vamos a respirar un poco. Y quiero que preparen sus dedos para teclear y me digan, ¿qué había en la primera estación? Quiero ver cómo escriben. ¿Qué había en la primera estación? En la puerta. Quiero ver cómo escriben ahí. Excelente, súper bien, súper bien. Cómo se van llenando acá Luis, Fancy, Javiera, Evelyn, todos bien respondiendo perfecto. ¿Qué había ahora en la segunda estación, cuando yo abría la puerta de la casa? Ah, todos tenían el alien, ya lo tenían escrito, ¿no? Yo sí, lo escribieron antes. Enter, enter, todos apretando enter, enter. ¿Quién escribía? Es como un juego de quién escribía. Ridley Scott, excelente Freddy, ahí, el director de Alien, ¿no? Eh, y después, ¿qué tenía el alien en la mano? ¿Me pueden decir? Excelente, en un reloj rojo, bien intenso, así que me lo ponía en la cara el maldito alien. Y yo decía, ¿qué le pasa a este alien, no? Después de eso, pasábamos al alien. ¿Qué había? Excelente. ¿Y de qué color era esa nube? Me da un poco de frío con esa nube. Excelente, la nube blanca, 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 que pasaba y llegaba a una parte. ¿A dónde llegaba eso? La nube a la siguiente, al banquete comedor. Las dos son correctas. Y al final, y ahí pone Kiki también el pollo al horno, ¿cierto? Una pata de pollo pone ahí. Súper bien, exactamente, esa es la idea. Sobre el comedor estaba este banquete. Yo veo un banquete sobre la mesa del comedor. Y después sobre la silla había algo. Bien, excelente. Claudia, Sandra dicen almohada. Freddy, una almohada. Camilo también. Juan Ernesto también. Había una almohada sobre la silla porque reflexionamos. Quizás alguien se va a sentar ahí y puso la almohada para estar más cómodo. Esta almohada. Y después de la almohada, ahora sí, que estaba sobre la poltrona, sobre el sillón, mi simpatía, excelente. Excelente este sillón, la poltrona. Estaba mi simpatía, así con la pistola parada de pie, ¿cierto? De pie estaba encima de este. Y yo digo, ¿qué hace mi simpatía en mi casa? Qué cosa más extraña, ¿no? Y después de eso, en el brazo de la izquierda del sofá. Excelente. Una colibrí.
o una ballena. De hecho, ¿se acuerdan de los dos? Excelente. Una ballena con un colibrí, una ballena con un colibrí. Súper bien, súper bien. Es importante imaginarlos ahí revoloteando, ¿cierto? Como moviéndose. Recuerden, estas son asociaciones, así que mientras más exagerada, mejor. Mientras más revolotee el colibrí, mientras más salpique agua la ballena, mejor, porque es más exagerado. Bien, mientras más absurdo, mejor. Y a la derecha, en el sillón, el brazo de la derecha, sofá, el brazo de la derecha, ¿qué había? Finalmente, una flecha apuntando al este. Súper bien. Ahí tenemos 9 asociaciones mentales y les aviso que esto que acaban de memorizar constituye los 9 párrafos de uno de los discursos más emblemáticos de la historia. Son las 9 ideas principales de uno de los discursos más emblemáticos de la historia. Ustedes memorizaron ideas, no memorizaron palabra por palabra. El discurso I Have a Dream o Tengo un sueño de Martin Luther King. La cadena, la primera estación, representa la idea de la esclavitud. Va al grano, hablando sobre la esclavitud y todo lo que ha tenido que pasar la población afroamericana en ese país a causa de la esclavitud. La segunda estación es el Alien. Martin Luther King, experto en derecho, ¿cierto? Hablaba de los derechos inalienables. Alien es una asociación fonética para acordarnos de que en segundo lugar tenemos que hablar de los derechos inalienables, ¿cierto? En tercer lugar, su tercera idea principal del discurso es urgente encontrar una solución y tomar medidas para este problema. Y el reloj entonces, el reloj despertador representa la idea de la urgencia, bien, el sentido de urgencia. En cuarta idea principal pasa la nube blanca que representa al hermano blanco. Estas son palabras de Martin Luther King. El hermano blanco, porque en cuarto lugar él se dirige al hermano blanco y le dice: hermano blanco, te necesitamos en esta lucha, te necesitamos que te incluyas, te necesitamos para que nos acompañes porque solos no vamos a poder. En quinto lugar, la idea del banquete es que representa no estamos satisfechos. ¿Por qué? Porque empieza a decir no estamos satisfechos con estos parches de soluciones que nos ha dado el Estado o el gobierno de turno, dice, o los distintos estados, ¿cierto? Por Estados Unidos. Después de eso tenemos la almohada y es cuando Martin Luther King empieza con el dedo en alto. I have a dream. Tengo un sueño. La almohada representa la idea de tengo un sueño. Y empieza a decir todos los escenarios en que él se imagina, ¿cierto? Un Estados Unidos, en este caso, mejor, un país mejor. Después de esto está Miss Simpatía y porque empieza a enumerar distintos, de hecho, estados. Uno de estos estados es Mississippi. Dice, sueño con el día en que incluso estados como Mississippi logren pregonar libertad, logren convertirse en sitios de libertad. Después menciona Alabama y otros, ¿vale? Que eran icónicos en ese lugar como estados contra el movimiento de Martin Luther King. Después de eso tenemos la ballena, o de hecho el colibrí, ya que les voy a poner. La ballena representa la idea del valle. ¿Por qué? Y acá les puse el párrafo para que sepan que también pueden memorizar así, por ideas. Porque él dice sueño, y ya sabes que está hablando de la parte de tengo un sueño que algún día los valles serán cumbres. Los valles serán cumbres, dice él. ¿Vale? Empieza con estas analogías. Y la flecha, bueno, y después habla de las colinas, y ahí viene la parte del colibrí, que los valles serán cumbres y que las colinas serán alzadas, dice también, las colinas serán alzadas. Y ahí viene la idea del colibrí, por si acaso. Flecha apuntando al este, dice ese, pero decir, este será el día cuando todos los hijos de Dios podrán cantar el himno con un nuevo significado. Entonces, esta es la última idea y el último párrafo, la flecha apuntando al este. También podemos memorizar así, solo para recordar que con la palabra este viene todo lo demás. Y se los digo por experiencia, porque memoricé también un libro de Gabriela Mistral, 790 versos, que memoricé principalmente con este tipo de asociaciones, como el este o el valle. Es decir, palabras, cómo empezaba el verso en este caso, o el párrafo. ¿Cómo empezaba el verso? Yo decía ya, un este. ¿Por qué es el este? Y obviamente la memorización es contextual. Estaba hablando de esto recién, así que por lo tanto tiene que venir este otro. Esto será el día en que todos los niños, etcétera, etcétera, etcétera. Los hijos de Dios. Y entonces, la gran lección es que tú memorizas por ideas, no es necesario memorizar palabra por palabra, aunque se puede también, puedes memorizar palabra, pero no es necesario, tú memorizas por ideas. Y nuevamente nos remitimos a lo mismo, no estamos memorizando en detrimento de la comprensión, en ningún caso, porque tú estudiaste primero el discurso. Pero ¿para qué te preparas en la memorización? Para poder decirlo con un 100% de retención, con seguridad, para poder presentarte con seguridad el día de la evaluación, del examen, de la presentación en público, de lo que sea. Porque si no dominas, si no memorizas, vas a estar mucho más inseguro, por más que hayas estudiado y comprendido algo. Entonces, gran lección, y la voy a repetir hasta el hartazgo, memorizar y comprender no son estrategias excluyentes,
son complementarias, son cosas diferentes. Pero ahora que usted sabe memorizar, puede, cierto, rebatir a su profe que les diga, no hay que memorizar, hay que entender, que es lo más trillado del planeta, y es como, pero hombre, son cosas diferentes, ¿vale? A veces se entiende la memorización como una repetición mecánica, pero eso no es memorizar, eso es hacerlo mal. Bien, eso no es memorizar, no es lo mismo. Y para este punto, recalcar que los palacios más las asociaciones mentales, especialmente si pones varias asociaciones por estación, eso es lo ideal, se produce sinergia. Estas dos técnicas son tan brutalmente poderosas para la memorización, favoreciendo la comprensión, que de hecho son la base del atletismo mental y la base, por ejemplo, de mis propios récords y desafíos de memoria. Palacios y asociaciones, siempre. Bien. Bueno, sabemos que funciona también. Hay muchos más, se las estoy haciendo simple, pero por ejemplo acá comentan, muchas gracias Manuel, voy a probar. Con tu masterclass dice, fue la primera vez que logré aplicar el Palacio de la Memoria, luego de haber leído varios libros sin lograr resultados. Maestro, me dice. Muchas gracias en todo caso, ¿no?, por hacerme merecedor de ese adjetivo, pero en el fondo hay que darse el tiempo de enseñar el Palacio Mental. No es tan simple y yo les acabo de resumir las partes más importantes. Y justamente haciendo un ejercicio. Si no hacemos ejercicio no lo van a aprender. Esa es la razón por la que muchas veces leerlo desde afuera es tan difícil como para aplicarlo. Mayeu también comentaba, a mí me sirvió el Palacio Mental, miren, para aprender 70 medicamentos. Mi palacio es mi casa y realmente funciona esta técnica. Es maravilloso y de hecho, bueno, es la base de lo que hacemos también en nuestro programa de especialidades, que era el taller anterior, como para poder presentarse con de un 80 o 100% de precisión, para que sepan, es decir, funciona, pero lo aplicamos con una metodología. Bien, es sumamente importante. Quiero que comenten ahí porque quiero saber y quiero seguir conociéndolos mejor. ¿Para qué tipo de desafío crees tú que podría aplicar este tercer pilar en tu vida profesional o académica? Por favor, comenta ahí en qué tipo de desafío crees tú que podría aplicar este tercer pilar en tu vida profesional o académica. El Palacio de la Memoria. Bien, entonces para terminar, 2 carreras, medicina y abogacía. Wow, Lucas, tremendo. De hecho, son las 2 carreras que más nos escriben acá para afrontar un examen teórico conceptual. Excelente. Bueno, aprovecho de repetir. Acá Blas pregunta, ¿cuántos palacios usé para memorizar los poemas? Los poemas, un solo palacio, fue un exterior. Fue el camino que hacía en la infancia para ir a comprar el pan. Un solo gran palacio. ¿Los palacios son buenos para los discursos? Sí, los palacios de hecho nacen históricamente. El vestigio más antiguo que se conoce sobre el Palacio Mental tiene más de 2000 años. Es un libro que se llama De Oratore, de Marco Tulio Cicerón, en Roma, el año 55 a.C. Lo pueden googlear, me lo sé de memoria, ahí pueden hacer la típica broma, me lo sé de memoria, ¿cierto? El tamborcito. 55 a.C., De Oratore, Marco Tulio Cicerón dice, agradezco las risas, él hablaba del Palacio Mental y lo enseñaba en el método Loki, en ese entonces, para memorizar discursos. Si es una locura, aparece para memorizar discursos. Es tremendo. Y después se aplica para las demás cosas. Bueno, acá dice que para aprender idiomas, Nancy, excelente. La idea del Palacio Mental es justamente esa. Puedes poblar muchos palacios con palabras y asociaciones para retener más rápido el vocabulario. Bien, Freddy, memorizar subdivisiones de cualquier tema es buenísimo para organizar la información del Palacio Mental. Pero el mecanismo de acción de fármacos, súper bien Aquiles, es buenísimo para química, para farmacéutica en general, bueno, para todo lo que tenga que ver con medicina, certificación de idiomas, excelente, Leonel. Javier, para aplicarlo en derecho, esto es lo más habitual, para terminar la carrera, dice Noeli. Jesús Manuel, para la oposición, una entrevista, súper, súper bien. Todo eso me da una idea de que están comprendiendo súper, súper bien en qué pueden aplicar esta técnica. Así que también agradecido de la participación de todos. Pilar número 4, repaso espaciado. También imagino ya que han escuchado hablar de este pilar. Y recuerden, estos son los pilares de la memorización efectiva, es decir, orientados a lograr proezas de memoria extraordinarias. ¿Por qué es tan importante el repaso espaciado? Porque si tú estudias algo, más o menos se dice que a los 7 días lo vas a olvidar si no vuelves a repasarlo. Depende de un millón de cosas. Esto es como súper arbitraria esta curva, por si acaso, ¿ya? Pero es la idea general. En cambio, si tú repasas al día 1, aplanas la curva considerablemente. Entonces yo siempre recomiendo que si tuvieras que tomar una decisión en cuanto al repaso espaciado, una decisión es que repases por lo menos al día siguiente. No porque vas a tener un día más de recuerdo, sino porque solo por repasar al día siguiente aplanas la curva de forma considerable. Es tremendo lo que hace un día de repaso al día siguiente. No es proporcional.
hay que sacarse esa idea de la proporcionalidad con el estudio. Es una cosa, pero maravillosa y brutal en términos de neuroaprendizaje. Si tú repasas al día siguiente, hay varias razones, pero tu cerebro comprende que es algo que viste el día anterior y por lo tanto todo este shot de neurotransmisores y hormonas necesarias para favorecer la consolidación a largo plazo se liberan de manera mucho más intensa. Se favorece la consolidación a largo plazo cuando repasas al día siguiente. Por eso se habla tanto del repaso espaciado. No porque sea proporcional, sino porque es muchísimo mejor cuando vas repasando, ¿vale? Al día siguiente. No te sirve mucho repasar al día 7, repasa al día siguiente. ¿Cuándo te va a servir repasar como al día 7? Después de haber hecho el segundo repaso. Miren, acá está, y aquí está el día. Ahora sí repasa, después de una semana, después de que hiciste el segundo repaso. Y así puedes ir cada una semana y lo que pasa es que la curva se va aplanando cada vez más. ¿Qué significa que la curva se aplane? Si lo ven acá, significa que te estás acercando al 100% de retención. Que la curva se aplane significa que estás más cerca del 100 que del 0, porque se está aplanando conforme pasan los días. ¿Bien? Entonces, hay distintas maneras de aplicar el repaso espaciado, ojalá les haya quedado súper claro, pero una de las más tradicionales es con aplicaciones de flashcards. ¿Cuándo recomiendo personalmente las aplicaciones de flashcards? Cuando no son tantos temas. Si tienes que estudiar para un examen de derecho común y corriente, usa las aplicaciones de flashcards, pon los temas ahí. Si te preparaste con una semana de anticipación, genial. Si tienes que dar un examen de grado ahora de derecho, ¿cierto? Es otro cuento. La app de flashcards te va a confundir porque son demasiados temas. Bien, entonces, bueno, medicina, mismo cuento. Si vas a rendir un examen, el EUNACOM, por ejemplo, no te pierdas el tiempo con las flashcards, va a ser un monstruo. Nadie termina usándolas porque es monstruoso, es demasiada información. Ir tema por tema, voy a tener 2.000, 3.000 flashcards y que hablar de anotar esas flashcards a mano es una locura, ¿vale? Entonces, las aplicaciones de flashcards, ¿para cuándo son? Acá hay algunas recomendaciones. Anki, Muna y Quizlet. Yo uso Muna. ¿Para cuándo usaba Muna? Solamente como para evaluarme. Yo no la usaba tanto para estudiar, sino, repito, para evaluarme. Con las fechas históricas en concreto. Con el número pi no tenía ningún sentido. Con el número pi, de hecho, usaba una aplicación de pi. Por suerte existía. Porque hay que ponerse a prueba siempre, recuerden. Eso es el Active Recall, por si acaso. El Active Recall es ponerse a prueba. Tienes que ponerte a prueba porque es la simulación de que te presentarás de esa forma el día del examen o el día de la evaluación. Es una simulación, por eso te pones a prueba, por eso haces Active Recall, porque estás simulando. Y por eso sirve tanto, de hecho. Repito, aplicaciones de flashcards, entonces para desafíos relativamente sencillos, no que tengan demasiado contenido. Pero si tienes mucho contenido, como para leer una como examen de medicina, o para exámenes de especialidad, o para exámenes de grado de derecho, o para exámenes para convertirse en academia, en ingresar a la academia judicial, por ejemplo, o para ser fiscal, como estos exámenes que ya son una brutalidad, o exámenes de psicología de fin de año quizás, o exámenes de titulación también, todos esos, el repaso espaciado en masa, es lo que te va a permitir, en el fondo, ver este monstruo con perspectiva. Porque tú repasas por bloques. Son bloques de repaso. Ya no repasas por artículo como te daría las flashcards. Tú repasas de 20 en 20, de 30 en 30 y te acostumbras y eso lo tienes anotado en una planilla debidamente. Los bloques de repaso, entonces, por ejemplo, repasar de 30 artículos en 30 artículos. ¿Por qué? Porque trabajar con bloques de repaso para el repaso espaciado favorece dar el sistema de vueltas. Bien, ¿qué es el sistema de vueltas? Y esto es especialmente importante para desafíos colosales de mucha información. El indicador más importante que hemos descubierto en nuestra academia, el indicador más relevante en cuanto a la aprobación, y las personas de medicina y derecho lo sabrán, más que estudiar todos los días, más que hacer deporte, más que es buenísimo para la memoria, ya les voy a hablar de eso, más que hacer más esquemas, más que cualquier cosa, el indicador más relevante es cuántas veces le dio la vuelta al temario a esa persona. Si le dio 2 o 3 vueltas, esa persona usualmente aprueba. Es tremendo. Así que tú quieres, como sea, favorecer un sistema de vueltas y eso se hace con repaso espaciado. O sea, de hecho, eso es repaso espaciado, pero en masa. Es brutal, porque estás repasando más de una vez y de manera espaciada conforme pasan los días, pero sin preocuparte tanto de las aplicaciones de flashcards que te dicen repasa un día después, una semana después, 2 semanas después, porque es una brutalidad. Repito, volvamos atrás. Este esquema es muy informativo, pero es lo más iluso del planeta pretender que vamos a organizar 1.000 temas o 2.000 temas para estudiar al día siguiente, una semana después y después cada un mes. Es imposible y lo hemos visto de nuevo con cientos de estudiantes. La manera más efectiva en esos casos es el repaso espaciado en masa por bloques de repaso. Repito,
De 30 artículos en 30 artículos hasta darle toda la vuelta. De 100 palabras en 100 palabras para idiomas extranjeros, por ejemplo. 100 decimales de pi era mi bloque de repaso, ¿cierto? De hecho, lo pasé a 1000 decimales de pi después, porque puedes ampliar el bloque. La cosa es que no fuera un decimal, sería una locura. Imagínate, eran 20.000 decimales. 20 conceptos médicos, sea lo que sea, ¿cierto? Tratamiento, diagnóstico, concepto médico con todas sus cosas, ¿cierto? O 100 eventos históricos, que era también mi unidad de repaso en el desafío de las fechas históricas, que eran 2023 fechas. Entonces yo repasaba de 100 en 100. Y yo no iba a parar de repasar hasta pasar los 100. Y si llegaba a la noche y yo llevaba 80, me iba a costar más tarde para llegar a los 100, porque tengo que cumplir mi bloque de repaso. Y lo maravilloso de este sistema, que es el que implementamos en nuestra metodología también, es que favorece el efecto Zeigarnik también, que es un efecto que permite generar tensiones cognitivas, una tensión cognitiva que en el fondo permite acordarte mejor de que tienes que seguir haciendo algo que te quedó pendiente. Repito, cuando tú dejas una tarea pendiente, el efecto Zeigarnik ha demostrado, que es un efecto neuropsicológico, ha demostrado que cuando interrumpimos tareas es mucho más probable, bueno, que recordemos hacer esa tarea y que recordemos lo relacionado con dicha tarea. Por ejemplo, si estoy estudiando y me interrumpo, se forma una tensión cognitiva que deja como rumiando en mi cabeza ese tema que yo estaba estudiando cuando lo interrumpí. Es loquísimo, ¿vale? Entonces, interrumpir tareas no es necesariamente malo. De hecho, yo siempre recomiendo que si terminaste un tema, antes de irte a dormir, empieza el siguiente. Empiézalo. Terminas un tema, empieza el siguiente, porque así vas a favorecer el efecto Zeigarnik. Y interrúmpelo. Todo bien, interrúmpelo. Porque así vas a quedar, oh, me quedo pendiente. Es más probable que te despiertes temprano, que lo vuelvas a repasar, que al día siguiente lo ojees en otro momento, entre otras cosas, ¿vale? De hecho, así es como yo trabajé con los bloques de repaso de mi sistema y mi sistema de vueltas para el desafío de las fechas históricas. Si se fijan, acá están los años de centena en centena. Y acá, bueno, yo me entiendo mi propia nomenclatura. Estudiaba un tercio de este siglo, por ejemplo. Y ahí iba anotando con X cada vez que lograba. Al principio iba muy lento. Y yo decía, créanme que decía esto, ¿en qué me metí? ¿Y por qué? Porque yo me acerco a la institución científica, ya me conocen, y les digo, voy a hacer esto. Y dos historiadores me están ayudando a hacer la base de datos. Y yo les digo, esto lo voy a hacer en noviembre. Y después cuando es septiembre y veo que está muy difícil, digo, ¿en qué me metí? Pero digo, soy atleta mental, tengo que lograrlo, como sea. Y lo que pasa al final, hacia noviembre, hacia el día que el 25 de noviembre presenté, miren lo que empieza a pasar con el sistema de vueltas. Esas X son todos los repasos que logré hacer para cada siglo. Repito, vuelvo atrás. Al principio vas muy lento, pero conforme vas dándole vueltas al temario, empiezas a ir brutalmente rápido porque te lo sabes. ¿Y cómo se repasa esto? Con Active Recall. Por eso es el primer pilar de los 5 pilares de la memorización efectiva. ¿Entienden? Y esto es tremendo, porque en el fondo no sabemos, nadie tiene esa data, yo se las estoy dando acá, se las estoy dando así, a brazos abiertos. Nadie tiene esta data de cuán rápido vas en la segunda o tercera o cuarta vuelta de un temario. ¿Por qué? Porque es brutal darle la vuelta a un temario, es muy grande. Y mucha gente, cuando estudia para sus exámenes de medicina, de derecho, de psicología, de ingeniería incluso, no le da más repasos al temario, cuando eso es lo obvio que deberías hacer, dar vueltas, porque es el mayor predictor de éxito y aprobación. Darle vueltas, ¿bien? Favoreciendo el Active Recall. Sabemos que funciona, de hecho es el caso de Caro, que dice, hola Manu, yo invento, hola Manu, di vuelta a las palabras, Manuel, hola, espero te encuentres muy bien. Sí, estoy bien, gracias, Caro. Paso a dejarte las gracias, logré mi cupo de especialidad, dice, tu asesoría fue de mucha ayuda en esta prueba y tus conocimientos de seguro me acompañarán los próximos años de estudio, que es justamente la razón por la que estoy acá con ustedes, para que esto les quede para la vida. Estos conocimientos les queden para la vida. Bien, esto lo pueden aplicar no solamente para un examen que viene pronto, sino además para lo que viene a futuro. Vamos con el quinto y último pilar. Yo necesito agua porque ya la voz empieza a desgastarse. Yo nunca he contado esto, pero en verdad igual lo cuento. Yo siempre digo nunca he contado esto y en verdad lo he contado millones de veces, pero suena más dramático. Para poder hablar y durar más tiempo hablando, yo tomé clases de locución con un cantante lírico. Era un tipo que hablaba en la sala y así hablaba su voz. Y yo dije, oh, ese cantante lírico es interesante. Nunca yo que cantaba ópera, eso es un cantante lírico. Así impresionante. Y tomé una asesoría con él justamente para aprender a manejar un poco mejor mi voz, porque yo hablo muy rápido, como habrán notado, eh, para poder hablar mejor y poder hablar más rápido. Gracias por las risas, gracias por las risas. Sabed.
¿Han escuchado hablar del SABED? Lo he compartido, lo comparto ocasionalmente en las redes sociales. SABED, esta sigla que son los hábitos para mejorar la memoria. Veo caras tristes ahí. Significa que no lo han escuchado hablar. Quizás no ha subido hace mucho tiempo. Alguien sí, alguien por ahí. Mucha gente no lo ha escuchado hablar. Bien interesante. SABED son las siglas para los 5 hábitos esenciales para mejorar la memoria. Entonces, ahí tenemos una mnemotecnia, una asociación. El pilar número 5 para la memorización efectiva es justamente 5 hábitos. Repito, el pilar número 5 está constituido por 5 hábitos. ¿Y cuáles son esos 5 hábitos? Sabed, que es de hecho como es un verbo que significa como sepan, solo que está en español neutro. Sabed, ustedes sepan, vosotros sabed. Bien, es un imperativo, es como una instrucción que se da, ¿cierto? Un imperativo, un verbo en imperativo en plural. Sabed, sueño, alimentación, bienestar mental, entrenamiento mental y deporte o actividad física. Bien, voy a volver sobre esto para darles un pequeño acercamiento a cada uno de estos puntos. Los hábitos son fundamentales para cuidar la memoria, porque si no cuidas sus hábitos, entonces no vas a poder tener el ecosistema propicio para todos los demás pilares de arriba. Bien, repito, si no cuidas tus hábitos, vas a tener dificultades haciendo active recall, concentrándote, teniendo la claridad para aplicar el repaso espaciado, etc. Necesitas cuidar tus hábitos para mejorar la memoria, porque vas a tener el ecosistema propicio para poder desempeñarte mejor en tus funciones cognitivas. Es así de simple y esta parte no es negociable. La primera es el sueño y es como el error que yo diría y hemos identificado que comete la mayoría. Me incluyo a veces, me encanta acostarme tarde, digo, Manu, vuelve, eres atleta mental, tienes que dar el ejemplo. Son las 1 de la madrugada, anda a acostarte. Y usualmente, de hecho, pasa cuando publico más en redes sociales, porque la gente me escribe y les respondo en la noche y digo, tengo que hacer una pausa de una semana, un detox, celular o teléfono móvil lejos, escondido, se va. Súper importante, especialmente cuando tienes que estudiar, o en mi caso, cuando preparo desafíos de memorización. Todo eso apartado. Cuidar el sueño, entonces, es fundamental y, como les digo, el consejo más simple, más importante que les puedo dar es que comiencen a apagar las pantallas y a reducir la luz artificial cuando se esconde el sol. Repito, tenemos que empezar a reducir la luz artificial cuando se esconde el sol. Bien, eso yo diría que es como lo principal para el sueño. Otras cosas importantes, de hecho, estos 5 hábitos para mejorar la memoria se forman un círculo virtuoso, porque, por ejemplo, hacer actividad física no muy tarde es tremendo para la higiene del sueño, es muy, muy bueno, súper importante hacer actividad física. Lo mismo que meditar, que tiene que ver con el bienestar mental, es muy bueno para la higiene del sueño. Bien, entonces ahí tienen algunos tips fundamentales. Alimentación, les podría hablar horas de alimentación, lo que quieren evitar principalmente, yo sé que esto va a ser como un balde de agua fría para los universitarios, todos fuimos universitarios acá presentes, la comida chatarra. Queremos evitar lo más posible los alimentos ultraprocesados porque van a tener un impacto negativo en tu alimentación. ¿Qué recomiendo? Requiere un poco de hacerse responsable. Sé que puede parecer difícil, pero es hacerse el hábito, por eso se llaman hábitos. ¿Y qué hábito recomiendo? Tener fruta. Te prometo que tener fruta es lo mejor porque es un ingrediente, la fruta. Plátano, un ingrediente. Manzana, un ingrediente. Naranja, un ingrediente. Versus cualquier cosa que te compres en cualquier otra parte. Tienes cientos y cientos, decenas, no cientos, decenas de ingredientes. Y eso es una locura porque a tu cuerpo le cuesta mucho más procesarlo. Por eso se llaman ultraprocesados. Bien, eso es como lo básico. Pero ya si quieren tips de qué cosas comer, ustedes saben, espinaca. Mientras más verde la hoja, mejor para el bienestar cerebral, por si acaso. Espinaca o rúcula, tremendo, súper bueno para el cerebro. Frutos secos como las nueces o las almendras, súper bueno. Carnes magras en general, pero también los pescados en general son muy buenos para la memoria también. Granos enteros, si quieres comer arroz o pasta, que sea integral, siempre, integral, eso es súper bueno, súper importante como combustible para la memoria también. Frutas como los arándanos, que contengan antioxidantes. De hecho, curiosamente, y acá puede que les guste, puede que no, pero el cacao. Cacao es súper alimento para el cerebro por los antioxidantes. Es muy bueno el cacao, pero el cacao, no el chocolate. Ahí viene el tema, porque el chocolate es un ultraprocesado, el cacao no. Entonces tiene que ser cacao o lo más amargo posible, chocolate abro comillas, lo más amargo posible, ojalá sobre 80%, ¿vale? Eso es súper, súper bueno para el cerebro. Entonces, términos de alimentación, ustedes saben, pero como consejo general, eviten los ultraprocesados y les prometo que van a empezar a notar mejoras, ¿vale? Bienestar mental, hay muchas formas de favorecerlo, que es lo mismo que salud mental, es como parte de la misma familia, pero como consejos fundamentales que a veces nos olvidamos, tener amistades de calidad.
ustedes sabrán, pero traten de procurar amistades de calidad, esas personas que ustedes saben que es importante que vean de vez en cuando. Meditar. Yo siempre enfatizo con esto, lo hablo frecuentemente en las redes sociales, pero meditar nunca se hace a solas. Entonces, claro, es como, yo siempre digo, tratar de meditar sin saber es como tratar de manejar un avión sin saber manejar un avión. Es tremendo. Entonces, cuando medites, lo que tienes que hacer es hacerlo con meditaciones guiadas. Bien, hay 1 millón de meditaciones guiadas gratuitas en Internet. Puedes buscar en YouTube, en Spotify, en esas dos tienes. Pero ya si tienen una pequeña inversión, les recomiendo de forma encarecida pagar por una aplicación de meditación. No, no son para nada costosas, es una tremenda inversión y de verdad les puede ayudar todo el año bueno, tienen, ¿por qué? Porque son meditaciones guiadas de calidad, las aplicaciones vienen de un proceso y obviamente pueden ver la puntuación. En cambio, a veces hay algunas meditaciones guiadas gratuitas que no son de muy buena reputación. Tienen que tener ojo con eso. Y aparte que si no vas a tener que escuchar siempre la misma meditación guiada y eso aburre. Lo bueno de las aplicaciones es que tienen miles, no cientos, miles de meditaciones guiadas distintas, entonces la voz ya te dice algo diferente. Y lo único que tienes que hacerle es caso. Te pones audífonos y la voz te va a decir, siéntate, ok, me siento. Respira, ok, respiro, ok, fácil. Vota, voto. Y te va a empezar a conversar y tú le vas haciendo caso. Es súper fácil. Y así, si haces eso 1 semana, vas a empezar a notar mejoras considerables en tu memoria. De hecho, para que sepas, la meditación es una de las actividades que se ha correlacionado en mayor medida con mejoras en la memoria, especialmente con una mayor, una mayor cantidad de conexiones cerebrales en la corteza prefrontal, que es donde se encuentra como la memoria de trabajo o memoria a corto plazo, le dicen a veces, pero la memoria de trabajo, ¿ok? En la corteza prefrontal. Literalmente las personas que meditan tienen mejor memoria, es impresionante y lo dice la neuroimagen, lo dice la evidencia, las personas que meditan de forma frecuente tienen mejor memoria porque lo dicen, insisto, la investigación científica, ya está súper medido, entonces cuando empiezas a notar esas mejoras, así como ya brutalmente, si meditas continuamente, 1 mes. ¿Cuánto? 10 minutos al día para empezar. Te juro que no necesitas más. Después hay personas que meditan 30 minutos, 40 minutos. Genial si logras dar ese paso, pero con 10 minutos es una inversión. Yo diría que es la inversión más importante, porque por último el deporte, que también es fundamental, la actividad física igual te toma tiempo, tienes que llegar a ducharte, por lo menos salir media hora. La meditación con 10 minutos hace un cambio en tu calidad de vida, pero brutal. Bien, así que yo les recomiendo empezar a meditar, si no lo están haciendo, para empezar a ver mejoras en su memoria. El número 4 es simple y usualmente es el que pasamos más rápido, porque entrenamiento mental es todo lo que vimos arriba, los pilares del 1 al 4. 1, 2, 3, 4. Bien, entrenamiento mental es básicamente usar la memoria, usar las técnicas adecuadas, estudiar informadamente. Y finalmente la actividad física, al igual que la meditación, y esto es bien interesante, es también una de las actividades que más se relaciona con mejoras en la memoria. De hecho, hace poco publicaron una investigación, un metaestudio. Estas son las mejores investigaciones, como la meta-investigación es básicamente un conjunto de muchas investigaciones alrededor del mundo con una muestra muchísimo más grande, por eso es tan bueno, y un metaestudio que analizaba los beneficios de la actividad física en los niños que iban al colegio. Y los niños que hacen actividad física suelen tener mejores notas. Es brutal. Igual es re loco porque uno como que por lo menos en los 90 o en los 2000 quizás creció con esta idea, este estereotipo de que el deportista era como un cabeza de chorlito, ¿no? En las películas gringas, ¿no? Como este estadounidense que era el mariscal de campo y no era muy listo porque era el deportista. Bueno, nada más lejos de la realidad, de hecho. Las personas que hacen deporte o actividad física de manera frecuente suelen tener un mejor desempeño cognitivo. Y tiene muchísimo sentido. Y es porque favorece la oxigenación al cerebro, entre otras cosas, ¿vale? Pero la actividad física, de hecho, la actividad física es buena para tu microbiota. Es tan brutal, es tan genial, que hoy día se sabe que, bueno, quizás lo he escuchado hablar, pero mi microbiota, o el eje cerebro-intestino, es clave para la memoria, de hecho. Por eso la alimentación es tan importante, porque hay un eje, el eje cerebro-intestino, que lo que tú comes impacta en tu salud cerebral, pero de manera directa. Bien, entonces la actividad física contribuye a alimentar a esa microbiota buena en el estómago que tú quieres favorecer y que a su vez va a favorecer también tu salud cerebral, ¿vale? La actividad física son puras cosas buenas. ¿Cuánto actividad física? Es por lo menos 3 veces a la semana, 30 minutos cada vez. Ese es como el mínimo, pero cada persona conocerá sus tiempos. Si haces más que eso, mucho mejor, ¿vale? Caminar rápido sirve, por si acaso, para las personas que quieren empezar. Y si obviamente tienen alguna condición,
tienen que considerar natación, por ejemplo, o una bicicleta estática si tienen problemas en las rodillas, si ustedes saben, insisto, mejor que nadie qué condiciones tienen, pero caminar rápido, que es algo que la vasta mayoría de las personas podemos hacer, es muy bueno para el cerebro. Lo importante es moverse, privilegien subir escaleras, no las mecánicas, suban las escaleras, muévanse, estén activos, ¿bien? Eso es lo más importante, es la actividad física, moverse. Por eso yo estoy de pie, de hecho, ¿bien? Y todo esto y todo lo anterior, mucho mejor estos pilares, cuando los unificas con un sistema de visión y de planificación, es mucho más probable que los conviertas en hábitos. Porque de hecho hay todo un cuento, me encantaría hacer un taller muchísimo más grande sobre hábitos, por ejemplo, consecución de hábitos, ¿cierto? Cómo favorecer la consecución de hábitos. Pero siempre quieres hacerle como el trabajo más fácil a tu cerebro. Déjate pistas en toda la casa. Si quieres dormir mejor, ponte recordatorios. Si quieres alimentarte mejor, esconde las comidas procesadas detrás de los platos donde no las veas y pon a mano frutas y verduras. Siempre, lo primero que veas cuando abras el refrigerador. Es tan simple, y se los prometo porque bien se me olvida, de repente volver a estos hábitos tan esenciales y abro el refrigerador y digo, uy, pura comida deliciosa. Y digo, no, pero un momento, ¿dónde están mis verduras? ¿Dónde están mis frutas? Entonces tengo que reacomodar, poner esto por acá, esto por aquí, y la siguiente semana ya estoy comiendo más bastoncitos de zanahoria, bastoncitos de apio, arándanos, cosas que me hacen bien, ¿vale? Entrenamiento mental, lo mismo. Si tú te basas en una visión, ya les hablé de esto en el taller pasado, pero básicamente un propósito, si le das un sentido a tu preparación, a tu carrera, es mucho más probable implementar estos hábitos. Bien, de hecho, sabemos que funciona. Alejandro también nos comentaba, me decía, Manuel, solo quería agradecerte por toda esa gran labor y el trabajo que realizas, y gracias a ello pude aprobar un examen, dice, para ascender en el trabajo. Te recomiendo a cuanta persona le cuento, dice, honor a quien merece, absoluta gratitud por Alejandro, muchas gracias, también siempre agradezco esto. Dice, gracias, que tu trabajo y esfuerzo llegue a cuanta persona lo necesita en su vida como a mí, y un abrazo desde Chihuahua, en México. Así que, insisto, estos pilares, se los muestro con testimonios, sirven, funcionan, aplíquelos en su vida, porque van a hacer una diferencia sustancial en la retención de la información. Y esto también, insisto, lo dije en el último taller, pero yo no solo lo he aplicado para desafíos de memoria, sino también para mi máster en neurociencias para docentes, que rendí de 2021 a 2022, y fíjense que en marzo de 2022 nace mi hijo, mi primer hijo. Y obviamente los que tienen hijos sabrán, se volvió muy desafiante, y sin embargo, con las técnicas adecuadas, logré una calificación final de 9,8 sobre 10. Y dirán, bueno, ¿dónde está el récord? No es un 98% de precisión, pero justamente por eso aplicamos las técnicas. Porque cuando llegas a esto, en el fondo, a este resultado, ese para mí es la victoria final. En el fondo, poder conciliar mi vida familiar y la crianza, que son mi prioridad en este momento, mis hijos, mi vida familiar, si la logro conciliar con el estudio y el trabajo, para mí esa es la absoluta victoria. ¿Bien? Y es lo que quiero y espero también que ustedes puedan lograr, porque lo hacemos de manera más eficiente. Bien, muchas gracias por esos corazones y esos aplausos. Enseguida vamos a pasar a una última ronda de preguntas. Insisto, ahí vamos a tener que ir seleccionando, pero antes de explicarles esto, les quería contar que las personas que se conectaron acá, les voy a ofrecer solo a las personas que se conectaron acá, y Seiji Senda, Seiji, van a ver su nombre ahí, van a estar en los comentarios diciéndolo, le vamos a ofrecer un valor preferencial porque hemos detectado que las personas que se conectan a estos talleres suelen tener como muchos mejores resultados y a comprometerse mejor. Y si ustedes se conectan, es un indicador buenísimo de compromiso. Y si ustedes se comprometen, también van a hablar mejor de nuestra academia. Entonces,